la gloria de Valencia. Buenas noches. Bueno, yo creo que el primer objetivo que ha sido ganar partido hemos conseguido. Diferencia es buena, yo creo que es buena. Entiendo que podemos pensar que después de ir ganando de 20 que nos queda un poco sabor amargo, pero yo creo que es muy complicado ganar a este equipo con una diferencia amplia, porque al final son muy buen equipo y que juegan muy duro, muy controlando muy bien y hoy han tirado un porcentaje de tiros de tres muy altos. Yo creo que hay que ver cosas positivas. Equipo, excepto en principio de partido y un tramo entre principio de tercer cuarto, final de tercer cuarto y principio de último cuarto, no estaba bien, pero otra parte de partido estuvimos bien y sólidos. Yo creo que partido ahora de vuelta va a ser abierto. Sabemos que es un equipo que en su casa juega también bien, pero nosotros tenemos que ir a ganar partido y creo que tenemos nuestras buenas opciones. Porque repito, Renta no es mala, es buena. Comenzamos el turno de preguntas. Hola, Cous, buenas noches. Yo quería preguntarte si te vas un poco descontento o enfadado con el arbitraje por cómo ha repartido el tema de la dureza entre los dos equipos. Bueno, siempre esto puedes analizar en una y otra manera. Si ahora empezamos a buscar cosas que han pitado mal, falta un ataque de Boyan última, algo, yo qué sé, siempre vamos a encontrarlo, pero yo creo que no tenemos que fijarnos en esto. Arbitraje en Eurocup todo año es así y árbitros que nos pitan hoy son árbitros de primer nivel que pitan Euroliga y espero también que árbitros ahí pitan en la misma manera, que para los dos equipos pitan bien, ¿no? Buenas noches. Al margen de diferentes aspectos, no sé si hoy el equipo ha echado quizás en falta a dos jugadores que suelen ser muy importantes en el equipo por su empuje e intensidad. Es el caso de Rafa y el caso de Romín Sato. Bueno, han tenido mal día. Yo creo que los dos no han sido como han sido otros días, como bien dices. Pero bueno, había otros jugadores que le han suplido bien, como Pau Rivas o Lucic. Y entonces es un equipo, cuando un jugador no juega bien, pues tenemos que buscar soluciones. También Sam estuvo con problemas físicos y no podía jugar al final por problemas estomacales. Y esto también nos perjudicó porque Oliver tenía que estar demasiado tiempo en el campo, ¿no? Buenas noches. Evidentemente en una eliminatoria a ida y vuelta hay muchas batallas psicológicas y hoy cada equipo va a intentar sacar lo bueno que ha tenido el partido para él. El técnico rival acaba de comentar que para ellos evidentemente remontar 13 puntos al final les abre la eliminatoria, pero cuando pase ese sinsabor que ha quedado un poco en el ambiente por esos 13 puntos, en estos 7 días que va a ir de un partido a otro... 13 puntos, hemos ganado de 9. No, Han bajado la distancia desde la máxima hasta los 9. La pregunta venía ahora. Quería decirle que cuando se acabe ese sinsabor un poco de esos 13 puntos que se han perdido en los últimos minutos, se dará importancia a los 9 puntos de Renta. De aquí al partido de vuelta se dará importancia a esos 9 puntos. ¿Qué 13 puntos han perdido ellos? No te entiendo. Lo siento, pero yo no entiendo bien español y no te puedo... El equipo ganaba de 22. Vale, pero esto fue en tercer cuarto. Sí. No fue último cuarto. Me refiero que ellos están vendiendo como positivo que han remontado 13 puntos al final, pero que a partir de mañana, de cara a la batalla psicológica de Rusia, los 9 puntos de Renta que al final ha ganado Valencia Basket serán importantes también. Esa era la pregunta. Bueno, cada uno vende su moto, pero la realidad es que tienen que recoger 9 puntos de diferencia que hemos ganado. Y al final es esto, porque en principio iban ellos ganando de 10, ¿cuánto? De 8. Pues entonces nosotros remontamos también y ganamos de 9 sus 8. Sí. Es que, vamos, yo creo que esta diferencia perdimos muy rápido en tercer cuarto con 2 canastas de 3 puntos de Rochester que ha sido muy mal defendidas y luego hemos perdido 2 ataques muy rápido con pérdidas de balón y esto nos ha condenado. Nos han cogido en 2 minutos, han bajado de 20 a 12. Esto fue, yo creo, un poco la culpa de tan rápido que bajaron, ¿no? Buenas noches, entrenador. Enhorabuena. Yo creo que ha habido un momento clave en el que ha marcado la zona 1-3-1, que ahí el equipo ha funcionado bastante bien, pero luego al final este partido también ha exigido mucho en lo físico. Parecía que a lo mejor ellos podían bajar un punto, pero el partido da el límite y lógicamente hay que agradecer el apoyo de la Fonteta esta noche, ¿no? Sí, es un equipo muy físico, muy grande, que al final
Ellos, no, repito, no son por casualidad aquí. Equipos importantes en VTV nadie no les ganó fácil. Empezando con Unis Kazan, que les ganó 2 veces, pero pocos puntos. Quiere decir que es un equipo difícil de batir, ¿no? Esta potencia física al final exige mucho y si no estás preparado, pues poco a poco es difícil jugar con ellos. Pero, repito, cosas positivas. Hemos ido ganando de 20, acabamos ganando de 9, pues tiene que ganarnos de 10. Empezamos más 9.